Diciembre de 1980. Un bosque inglés, una base militar de la OTAN y una serie de reportes que hasta hoy siguen sin una explicación definitiva. Bienvenidos, una vez más, a La Lengua de Orfeo, el lugar donde las historias, los mitos, la cultura pop y los grandes misterios del mundo se sientan a conversar como si estuviéramos alrededor de una fogata. Y hoy abrimos nuevamente el portal hacia lo desconocido con un nuevo episodio de Encuentros cercanos con un tercer tipo, porque esta noche vamos a viajar hasta Inglaterra, hasta un bosque oscuro, frío y silencioso, donde en diciembre de 1980 ocurrió algo que hasta hoy sigue siendo uno de los expedientes más intrigantes del fenómeno ovni. Luces extrañas entre los árboles, soldados estadounidenses patrullando una base militar, un objeto metálico que aparentemente descendió desde el cielo, y testimonios que con el paso de los años han hecho que muchos llamen a este caso el Roswell británico. Sí, hoy hablaremos del famoso incidente de Rendlesham Forest. Pero, como siempre aquí en La Lengua de Orfeo, esto no será una clase ni una conferencia. Será una conversación entre amigos tratando de entender qué demonios pasó realmente en ese bosque. Y lo mejor de todo es que yo tampoco sé exactamente a dónde va esta historia. Porque hoy quien trae el expediente completo bajo el brazo es nuestro especialista residente en fenómenos extraños, conspiraciones cósmicas y posibles visitas de otros mundos, basquetbolista, contador público, amante del graffiti y nuestro corresponsal oficial de lo inexplicable, mi querido Kes. Y, por supuesto, también está con nosotros el ya conocido miembro de esta mesa orfeica, tatuador, artista plástico, metalero, fanático del cine de terror y probablemente la única persona que podría tatuarle un kraken a un alien si se lo pidiera. El buen Kenny Red Zombie. Así que prepárense porque ni Kenny ni yo sabemos exactamente qué nos va a soltar que es esta noche. Puede ser un caso clásico de avistamiento, puede ser una historia militar encubierta o tal vez algo mucho más extraño. Así que apaguen las luces, pónganse cómodos y acompáñenos a caminar entre los árboles de Rendlesham Forest. Mi nombre es Juan Luis Venegas, esto es La Lengua de Orfeo, un capítulo más de Encuentros cercanos con un tercer tipo, y acompañados aquí del buen marcianito, comenzamos. ¿Qué es? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, carnal. ¿Ustedes qué tal? Pues bien, aquí bastante interesados en saber de qué nos vas a platicar y qué caso nos traes para encuentros cercanos con un tercer tipo. Pero antes de que comiences, porque pues ahora sí que tú traes todo bajo el brazo, hay que darle aquí la bienvenida al buen Kenny, que también está acompañándonos como cada viernes. ¿Cómo andas, carnal? Bien, carnal. Yo te puedo decir qué pasó. ¿Ah, sí? Sí. ¿Así con esos? Sí. ¿Y qué pasó? Nada. Ah, cabrón. ¿Qué dijeron en Roswell? ¿Que no pasó? Nada. Tienes toda la razón. Entonces, aquí no pasó Nancy. Entonces de una vez ya, spoiler alert, ¿no pasó? Nada. Tienes toda la razón. ¿Para qué encubrir tanto si no pasó? Nada. Perfecto, pues partiendo de la idea de que no pasó nada, vamos a ver qué nos viene a inventar, ¿qué es? Carnal, ¿qué es exactamente el incidente de Rendlesham Forest? ¿Rendlesham Forest? ¿Y por qué le dicen a esto el Roswell británico? A ver, cuéntanos. Muy bien. Roswell británico, probablemente por la cantidad de cosas que sucedieron, los testigos, etcétera, etcétera, ¿no? Si les parece muy bien, vamos a empezar con el contexto histórico para entender por qué estamos en este punto. A ver. Como ya bien lo mencionaste, estamos hablando de un caso de 1980, de diciembre de 1980, en donde hay que ubicarnos que estamos en plena Guerra Fría. Y bien, es importante. ¿Cuál es el punto de este contexto histórico? Ustedes lo saben, a través de mucho tiempo Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron en Guerra Fría, porque no hubo una declaración tal cual. No, sí. Pero hubo un montón de cosas que sucedieron en el Inter, un montón de casos de... Bueno, en sí la Guerra Fría tiene muchas cosas en ella, ¿no? ¿Por qué es tan importante mencionar lo del tema de la Guerra Fría?
porque este caso se sitúa entre, como ya bien lo mencionas, en el bosque de Rendlesham, y es que este bosque está situado entre dos bases de la Fuerza Aérea de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que es Bentwaters y Woodbridge. Entonces, ¿qué sucede? Que en estas bases no eran instalaciones cualquiera. En ellas se almacenaban armas nucleares tácticas. ¿Y qué significa esto? Pues que Estados Unidos, al final en esta parte del tema de la Guerra Fría, tratando de que la Unión Soviética no tuviera ninguna ventaja, sitúan estas dos bases militares en donde ponen estas armas nucleares tácticas, y entonces eso pues les daba cierta ventaja para ciertas zonas que están alrededor y varios canales que están por ahí para entrar y salir hacia costa, ¿no? De hecho, está bastante cerca de la costa. Ujú. Por ahí hay un faro involucrado. Hay que ponerle un pin a eso. El faro. Entonces, también la otra importante es que si se almacenaban armas nucleares, significa que los militares que estaban ahí no era cualquier militar. ¿Estamos Bien, de acuerdo? Ok, sí. No eran soldados improvisados, y eso significa que pues tenían cierto nivel de conocimiento y bueno, cierto nivel de jerarquía y etcétera, ¿no? Era personal que estaba perfectamente entrenado para detectar intrusiones, amenazas y aeronaves desconocidas, pues obviamente por el tema de la guerra especialmente preparados para cualquier cosa inusual que pudiese llegar a suceder, dar aviso o actuar, reaccionar enseguida, ¿no? Exactamente. Y bueno, como en otros episodios, en este caso vamos a hacer 2 capítulos. Ok. El primer capítulo va a ser, vamos a narrar los hechos que sucedieron, y si les parece bien, en el segundo capítulo vamos a narrar o vamos a involucrar todos los aspectos curiosos sobre este caso. Me parece perfecto. Que involucran en el caso. O sea, ¿no? de antemano ya anuncias que vienes la próxima semana. Exactamente, y ahí venimos. Vale, pues dale, ¿qué es? Muy bien. 26 de diciembre de 1980, en la madrugada. ¿Vale? En el puesto de seguridad de Woodbridge hay un guardia que se da cuenta que existen luces en el bosque y que parece que caen en un ángulo como si algo estuviera aterrizando en el bosque. ¿Cuál es la lógica? Pues un posible avión aterrizando o probablemente chocando. Ok. ¿Vale? Este guardia lo que hace es contactarse con el centro de control de la base y registra el evento como un posible crash aéreo. Obviamente se alerta a toda alertan a la parte de la base con el superior, y a su vez con el superior, y a su vez con el superior. Recordemos que son militares, entonces siguen un protocolo, Sí. en donde... Como una cadena de mando. Exactamente, una cadena de mando en donde ellos no toman acción hasta que se les dé la indicación de que pueden hacerlo. Entonces, aquí es donde entra el primero, que es el sargento Jim Penniston, ¿sí? Que es uno de los primeros que están involucrados en el caso. Se asigna un pequeño grupo de investigación en donde está Jim Penniston, Burroughs y Ed Cavanzag. Estos tres, el objetivo es ver si existen posibles sobrevivientes, porque se intuye que es un choque, ¿no? Uh-huh.
ellos salen de la base militar en un jeep. Ajá. Punto importante, hacía un chorro de frío. O sea, Pues 26 de diciembre estaba. y Luego en Inglaterra. Y luego en Inglaterra. Ya Entonces, estaba el mero invierno a lo que daba. entonces, un montón de frío, un poco de niebla entre los árboles. Algo que llama la atención porque, pues obviamente, los militares, pues, no se van a aventurar nada más porque sí hacia afuera. Pues obviamente tenía que haber pasado algo, ¿no? Aquí es donde empezamos con el caso de verdad. Es que al aproximarse al bosque, los soldados empiezan a ver luces dentro del bosque. Rojas, azules, blancas, por ahí un poquillo de amarillo. Que no propiamente están parpadeando, sino que simplemente están ahí. Ok. Ellos se detienen porque obviamente no pueden entrar. Llega un momento en el que ya no pueden entrar más. Ajá. Y entonces tienen que bajarse para caminar hacia a pie para moverse entre los Sí, árboles. digamos que el jeep ya no permitía que siguieran por algún sendero para acercarse. Exactamente. Entonces no son todo terreno. Perdón También por no el pueden trepar Sí, en los no. árboles, ¿no? Gente O de jeep, rodeo. vengan a buscar aquí al Kenny. Tiene ideas fabulosas. Hombre. Ponerles una sierra adelante, Sí, ¿no? no. Para que vaya cortando los árboles. Digo. No, es decir, listo el vato, ¿verdad? Sí, sí. Ojalá lo contrate pronto Jeep o alguna otra marca Tengo unas automotriz. ideas, pero sabrosas. Pero Cabronas. fantásticas. Burroughs reporta a través de radio que las posiciones cambiaban de posición bastante rápido. Y bueno, los soldados pues se aventuran con linternas hacia el objeto. La luz de repente llega hacia un claro dentro del bosque. Y pues los militares obviamente llegan y se dan cuenta de que está algo ahí en el claro y está posado sobre el suelo. A ver. Una luz, no un objeto, una luz ahí en medio del claro. Ellos no pueden identificar una forma en específica, solo ven una luz. Okay. En el claro. Peniston lo que hace es decir, hay que avanzar con cautela. Obviamente la vegetación que está alrededor pues les dificulta un poco la visión. Eso y la niebla que estaba por la temperatura. Los soldados llegan al borde del claro. Una parte importante es que Peniston le dice a Burroughs que se quede en la retaguardia y pues de repente Peniston voltea y Burroughs está aquí al lado, ¿no? Así como de, ¿qué está pasando? A ver, carnal. ¿Qué es eso? Entonces, ahí es cuando ya ven un poquito más claro un objeto. ¿Qué es este objeto? Peniston lo describe como un objeto triangular, metálico, como negro brillante y de aproximadamente 3 metros de alto y de 3 metros de ancho. Es triangular, o sea, significa que está abarcando un espacio pues más o menos de unos 3 metros, como unos 4 metros yo creo más o menos. Okay. Con una luz intensa en la parte superior, que es lo que ellos estaban viendo desde lejos, que no les permitía como ver el objeto en sí. Burroughs desde la parte... Lo que sucede en automático es que Peniston, al tener un rango más alto, él camina más hacia adelante, hacia el objeto, y Burroughs se queda atrás. Entonces Peniston es el que va a tratar de inspeccionar el objeto. Ellos empiezan a describir un par de cosas respecto a esto. La primera es como una leve estática que se escucha ahí, pero no logran captar otro ruido adicional a eso. Es decir, solo una leve estática, pero no como tal un ruido de algo que esté ahí
No como una motocicleta, por ejemplo, ¿no? No hay motor, no hay nada, pero tampoco no hay viento, no hay nada de eso. Y entonces Burroughs lo primero que dice es a través del radio, oigan, pues, hay algo aquí que está, pues, es algo extraño que tenemos aquí, ¿no? Penniston en este momento se acerca hacia el objeto y se da cuenta de que es perfectamente sólido. O sea, ¿qué hace el vato? Ajá, déjame lo toco. ¿Sabes? La decisión más inteligente. La decisión más inteligente de todas es déjame lo toco. O sea, Y le hicieron una rama, güey. no, A ver si le dan toques o algo así. no, o sea, esta curiosidad que lo lleva a tocarlo, él dice que el objeto se siente un poco metálico, pero como no, como muy liso, un poco caliente. Y de repente se da cuenta de que existen unos tipos jeroglíficos que están en la parte lateral de la nave. La nave. Era una nave. Ah, caray. Hay unas figuras que son geométricas. Vamos a poner las fotografías de las notas de Penniston, de lo que él logró dibujar sobre estas figuras. Pero cuando él describe que cuando ya toca las figuras, son rugosas como si estuvieras tocando una lija. Ok. Uh-huh. Entonces, el objeto muy liso, suave al tacto, un poco caliente, pero ya cuando toca los jeroglíficos, pues ya estos son como rugositos, ¿no? Según él, a pesar de que estaba tibio, no quemaba. Entonces, una sensación táctil ahí, que no le producía ninguna sensación de dolor, para decirlo así, ¿no? Entonces lo que sucede es que también se dan cuenta de que está posado como sobre un tipo trípode esta nave, que eso posteriormente se dan cuenta de que va a dejar unas marcas en el suelo, ¿no? Después de esto, el objeto se empieza a elevar lentamente, unos centímetros, después empieza más, hasta que llega un momento en el que simplemente se va súper rápido. Llega una altura en la que desaparece, casi, ¿no? Muy bien. Sale disparado hacia el cielo. Sí, justo algo parecido a eso. Les voy a describir a las personas la nave. Sí. Pero que antes de eso, permítame. Eso. Ay, aterrizó algo. Se los voy a describir de una forma muy, muy vulgar y que todo el mundo puede ubicar. ¿Han visto los artefactos que son para exprimir naranjas? Ajá. Que son como triangulares y tienen sí, la donde forma tú boluda. presionas la naranja y le empiezas ahí a restregar. Ajá, así pero en color negro. Es que es lo primero que se me ocurrió que se parece. Tanta explicación para decir un exprimidor de naranjas. Ahora quiero mencionarte que, por ejemplo, en ese caso en específico, las imágenes que tú estés viendo es porque actualmente existe la zona turística. Eso es lo que veo. Hay una guía de la zona turística en donde aquí hubo un UFO. Ajá. O sea, sí es una ruta turística y está el objeto en el mismo lugar en donde se supone que estuvo. Sí, bueno, o sea, me queda claro que esta es como una escultura que hizo es una representación y... gráfica, exacto. Es una representación escultórica de que alguien dijo, pues aquí hay que ponerlo, porque aquí estuvo. Hasta eso está raro, pero no se me... Algo que me parece muy curioso sobre la nave y bueno, ahí ya luego hablaremos de los datos curiosos en el segundo capítulo. Pero por ejemplo, no es tan grande. No es tan grande. No es tan grande como para... o sea, si acaso un tripulante,
hubiera sido el único que hubiera estado ahí. ¿Estás de acuerdo, carnal? Pues, o sea, considerando el tamaño promedio de una persona, 1 o 2 máximo. Pero si son... Porque no es tan grande, ¿estás de acuerdo? Pero si son... O sea, no es una nave como la que estábamos hablando en el capítulo de Bob Lazar, en donde perfectamente podrías decir que grandes. varios, pero sí, ahí es muy pequeña. Es pequeña, sí. Yo creo que cabrían 2 personas adultas promedio, pero sentadas una atrás de la otra. Como en una moto. O a espaldas una de la otra, ¿no? También. Sí, ya que si son monitos chiquitos, güey, pues ya podrían caber Podría más. ser. Exacto. Órale. Bueno, después de que desaparece es cuando revisan el lugar y encuentran que están las huellas en el suelo del trípode. Donde se posó el objeto. En ese momento el equipo regresa a la base y reportan el incidente hacia los superiores. Ojo aquí. Burroughs dice que pasaron alrededor de minutos. Peniston habla de que pasaron segundos. Pero resulta que cuando regresan a la base, ellos estuvieron alrededor de 45 minutos fuera de la base. O sea, estamos hablando de este fenómeno que se da de perder el tiempo. De la noción del tiempo, ¿no? O que pareciera que el tiempo se detiene. Así es. Entonces, es algo importante de mencionar porque en la mayoría de los casos que siempre estamos hablando de abducciones o de tal, siempre hablan del tiempo perdido. Aquí me llamó mucho la atención que Peniston dice, no, pues pasaron unos segundos, o sea, yo fui, la vi, la toqué y de repente pues la nave se fue, ¿no? O sea, es muy rápido. Luego Burroughs, que está un poquito más alejado del objeto, que se siente como en esta parte extraña, que ya está dentro de la estática, dice, no, pasaron un par de minutos en los que Peniston estuvo adentro de la... porque punto importante, no, es que entraba como en la esfera de luz. Ajá. No es como que se estuviera, no es como que lo estuviera viendo lo que estaba haciendo, sino si que lo hubiera tragado. Así es, exacto. Okay. Entonces, por eso es que no Burroughs no dice, sí, yo lo vi tocar la nave, yo lo vi qué tal. En realidad no lo vio. ¿Sabes? Se acercó, la luz se lo tragó entrecomillado, ajá, digamos. Sí. Salieron un par de minutos y el otro sintió que fueron un par de minutos, pero el otro dijo, no, 40 minutos ahí. Ajá, sí, cuando regresaron a la base, fueron 45 minutos. Ok. Vale. Muy bien. ¿Qué pasa a continuación? Podríamos llamarlo que es la investigación diurna, ¿sabes? En donde él regresa a la base y parece ser, por lo que están diciendo, que cuando ellos regresan se les notifica que existe el libro azul. ¿Qué es? El Blue Book. El Blue Book. Ah, ok. Blue Book. Ya recordé. Sí, es que en sí, inglés. Ya recordé. Sí, justo. Así y en entonces, Facebook. Y esta parte es importante porque se les menciona eso y se les dice que pues no pasó nada. O sea, que pues lo que haya pasado, pues ya fue. Y no pueden hablar de ello. Aquí no pasó Nancy. Aquí no pasó les Nancy. Estoy diciendo que no pasó nada. ¿Por qué no me quieren creer? Y en automático lo que sucede es que estos militares, lo que empieza a pasar con ellos es que se sienten un nivel de incredulidad de algo pasó aquí. Siguen queriendo darle una explicación terrenal al asunto. Nada que tuviera que ver con UFO. O sea, de hecho ellos mencionan que son luces extrañas. Nunca mencionan el término UFO. Solo hablan de luces extrañas y objetos extraños, ¿sabes? Ellos al día siguiente regresan a revisar las marcas en el suelo y que tenían más o menos 3 metros entre sí, de forma triangular. Entonces hace mucho sentido con lo que dije al principio de las medidas del objeto. Y de la forma misma para y de la forma del objeto que ahí fue donde tomaron también muestras de
de las patas. Es decir, de los hoyos que había dejado la nave. Cosa curiosa es que Pennington dice, yo creo que ese objeto estaba tan pesado porque el Jeep no era capaz de dejar las marcas y ni siquiera, o sea, el neumático muy poquito, o sea, y este objeto dejó hoyos en el piso, ¿no? También utilizan un contador Geiger que lo que hace es medir la radiación. Entonces, si ellos trataban de medir la radiación, pues obviamente lo de las patas, las huellas, era lo que más marcaba el contador, ¿no? Oye, y los aliens que iban manejando adentro, ¿sí? Cuando te dije que suavecito, idiota. Sácale el clutch con cuidado. ¿Ya ves? Ya te dije. Te estoy diciendo. Como en un tope, ¿no? Que lo pase apagó, ¿ya viste? Que lo pase suavecito. Ya se te apagó, ¿ya viste? También mencionan que son capaces de identificar que por donde se supone que se fue la nave, se ve que toda la parte que está, o sea, los árboles, las copas de los árboles que están mirando hacia el claro, todas esas fueron como trozadas o fueron, pues no quemadas, pero, o sea, ya no están. Sí. ¿Sabes? Porque tampoco es como que se suban a los árboles a ver qué fue lo que les pasó a las ramas. Sacan fotografías y lo que es estuvo bueno ese efecto especial. Sí. Antes era un clic, 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 clic. Sí, fue pésimo, güey. Sí, lo admito, güey. Mucho. Lo siento. Mira, para inventar tu tontería. Eso suena más a una cámara, güey. Es que era una reflex. Qué pendejada. Entre el personal de la base se empieza a discutir el tema, porque mucho del personal empezó a ver que realmente había habido luces, había habido unas luces en la noche. Entonces ya no hablamos de un testigo, hablamos de varios. Sí, digamos que hubo testigos a nivel presencial mucho más allá de los 3 que estuvieron cerquita. ¿Otra foto? Sí, justo así suena una cámara. No. Lo siento, disculpen a todos. Sí, entonces ya había un par de testigos, pero todavía no eran todos. Después, resulta que el 28 de diciembre, que es digamos el tercer día, que, o sea, fue una noche en la mañana y luego otra vez en la noche, están... aquí vamos a entrar con Charles Holt, que es estamos hablando del coronel. Bien. Y curiosamente, pues hay gente que pues ya está, se están echando cheve y bla, bla, bla. Y él decide que pues quiere ir a investigar qué fue lo que sucedió. Esto derivado a que alguien reporta que la luz ya regresó en el bosque. Pero este día es el que se pone perro. O sea, sí, el otro llegó así como, no vayan siendo los rusos y nosotros aquí picándonos los mocos, güey. O sea, hablamos del primer incidente o el primer hecho en una noche donde pareciera que, vaya, aparecen las luces, se acercan estos soldados, se va aquel objeto. Y cualquiera pensaría que la cosa quedó ahí. Estás diciendo que noches después o días después vuelve a suceder el fenómeno. Sí, justo. Y se pone todavía más... Y se pone cabrón. A ver. Ajá. Uno de los elementos más importantes del caso es que el coronel agarra una grabadora y se la lleva. También pide que se lleven luces. De estas luces que son como las luces de los estadios, pero que abajo traen motores a gasolina.
para generar luz. O sea, no están conectados a O sea, electricidad. reflectores grandes. Exacto. Ajá. Ellos entran al bosque y Halt empieza a realizar la grabación. Ajá. Y es cuando pues ellos llegan al lugar del supuesto aterrizaje y otra vez el contador Jaeger empieza como a dar vistas de que pues hay conteo de radiación. La madre. Ya Aquí bien estamos- cocinados con radiación, mis No compas. manches. Nada más para hacer acotación, aquí estamos antes estábamos hablando de Pennington, ahorita estamos hablando del coronel Holt. Holt, como tiene la misma curiosidad de saber qué fue lo que sucedió, también llega y empieza a ver lo de las marcas en el suelo. ¿Vale? Ve lo de las marcas en el suelo, ve lo de los árboles, empieza a describir. ¿Cómo sabemos esto? Porque existe la grabación. Ay, 18 minutos de grabación en donde se escucha a Holt y a varios de los que fueron con él, en donde todos ellos están hablando de lo que están viendo. Entonces, pero es porque ya habían reportado que las luces habían regresado. Entonces ellos volvieron a donde había habido el avistamiento anterior. Ajá. ¿Sale? Bueno, después de un ratito, de repente se oye que empiezan a decir, oye, ahí hay una luz, es que regresan las luces. Perdón, regresa la luz y después de un tiempo resulta que la luz se separa en varias luces. Holt en el audio se escucha que dice que son como ojos que tienen como una iris como de un felino. Ay, Y cabrón. entonces ellos dicen, oh, vienen para acá, ya vienen hacia nosotros. Al principio estaban como un poco extrañados, pero con el paso del tiempo de la grabación se escucha la parte de la emoción de, no manches, ahí vienen, ya están aquí, mira, viene dando la vuelta para acá, ese ya se fue para allá y o sea, esta luz empiezan como a acelerar, empiezan a dar vueltas más rápido, se mueven muchísimo más rápido en el bosque. Y como se separan, hay una que en específico se acerca hacia ellos y es donde pueden ver los detalles más perros de la luz. No hablan propiamente de tamaños, pero no me imagino de qué tamaño, o sea, pienso que son de tamaño más o menos de alrededor de unos 3 metros, 2 metros cada luz. Porque sí están hablando de que son luces que ellos alcanzan perfectamente a ver. Y dicen, oye, ¿ya viste que la luz naranja y que ya cambió de color? Y, o sea, se escucha en la grabación como están hablando entre ellos diciéndose toda esta parte. Después, estas luces se vuelven blancas. Y de repente, pues desaparecen. Pero vuelven a aparecer. ¿En dónde? Arriba de las bases militares. Ok. ¿Sí? Y estos objetos que están en el cielo empiezan a emitir rayos hacia el piso. No, Man. es aquí andamos, perros, lo estamos checando. Sí, o sea, eso significa que a lo lejos tú estás viendo ya el objeto porque sabes perfectamente que ese objeto, porque ya lo viste más cerca y todo, y de repente empiezan a aventar luces hacia abajo. Como, pues, me recuerda mucho al día de la independencia. Ajá. Según Holt, el rayo parece dirigirse hacia el área de almacenamiento de las armas nucleares. Wow. Ok. Y, se miran muchos objetos moviéndose y de muchos colores, o sea, rojos, amarillos, verdes, naranjas, o sea, un montón de objetos y varios disparando esta luz. Finalmente los objetos se alejan a gran velocidad y pues el equipo decide regresar a la base. Pues, ¿cómo no? La realidad es que
se piensa, se cree en que pues pareciera que estaban desactivando las armas nucleares. Y aquí entramos en el tema de siempre, ¿no? Como por qué tendría que estar asociado a una base militar, como en algunos otros casos ya reportados, en donde, como tú bien lo mencionaste en algún capítulo, Kenny, pues está muy asociado al tema nuclear. Sí, hay varios varios militares han dicho que justo antes de comenzar alguna prueba nuclear, es cierto, de repente ven algo en el cielo que no saben qué es y o sea, y la bomba no explota o simplemente dejan de funcionar, pero los dejan inservibles de que, güey, pues la tenemos ya lista para detonar y no detonó. Sí, como en alguna testigos. clase de prevención, ¿no? Sí, como si vinieran a decir, no, idiotas, se van a matar. No sean imbéciles. Sí, que, ay, mira, estamos bien idiotas. Y esto pareciera que va muy de la mano con mucho de las nociones o de las ideas que se generan en esta clase de fenómenos, en su mayoría, que pareciera que vienen que surgen para actuar de manera preventiva a la generación de alguna catástrofe, de algún hecho pues trágico, o en algunos casos, como por ejemplo en lo de Ariel School, anticipando los riesgos que se asume que se tienen como humanidad frente al descontrol del desarrollo tecnológico. En su mayoría son situaciones que se vinculan con esta clase de avisos, de hey, calmado. Digo, no dudo que también existirá la posibilidad, no sé si haya casos, y si los hay, a lo mejor ahí te lo encargamos, que es donde haya habido avistamientos o fenómenos un poco más agresivos con intención de ataque, pero en su mayoría no son así. No, de hecho ahorita que estamos hablando sobre esto, no es podemos platicar de él porque no es propiamente un caso que vaya a dar para un capítulo, pero por ejemplo cuando pasó lo de Chernobyl, hubo reportes de avistamientos de ovnis. Sí, previos y posteriores a la explosión. En donde hay gente que menciona que parte de la contención fue provista por ovnis, entendiendo el nivel o la magnitud de la catástrofe, justo. Como un tipo de no lo vayas a hacer, aguas y después de ay, mi pendejo. Sí. Es no prendas ese cohete, te va a tronar en la mano. No lo prendas. ¡Ah! Ya te dije. Estoy diciembre. Estoy 18, pero tú no. Pero tú no 14. Sí, entonces, bueno, recapitulando un poco el caso, hay que recordar que Pennington, sobre todo por los nombres, lo mencionaba antes de que empezáramos el capítulo, hay mucha gente involucrada en el caso. Al principio estamos hablando de 3 personas, 2 personas, pero al final estamos hablando de un montón de gente que vio los avistamientos, porque algo importante de mencionar sobre el último capítulo, esta parte que estamos hablando sobre que ya estaban sobre las bases propiamente, es que ya un montón de gente se había dado cuenta de los militares que estaban sobre las bases. Obviamente, pues no me imagino que tuvieran miedo, pero obviamente estaban muy alertas sobre el tema, sobre lo que estaba sucediendo. Y esto empieza como algo pues muy tranquilo en una parte del bosque y tal, y de repente ya son un montón de objetos aventando luces, desactivando bombas, ojivas nucleares o tal vez algo más. Y algo que quiero mencionar es que en estas bases no nada más estuvo tema del tema nuclear, sino que también estuvo inmiscuido pruebas de radares
y algunas otras armas militares que en su momento para cambio climático, es decir, para hacer llover, para generar relámpagos y ese bien. tipo de cosas. Entonces, lo que mucha gente cree, incluso los militares, varios de los que fueron testigos sobre esto, hablan que probablemente ellos creen que mucho tiene que ver con esto, los avistamientos que estuvieron, el tema de las naves, los rayitos y tal, con el hecho de tantas cosas que pasaron en estas bases. Y por ahí también hubo un par de cosas más que sucedieron, pero ya lo vamos a hablar en el siguiente capítulo. O sea, nos vas a dejar aquí. Pues es que lo demás hay que tratarlo con pincitas, mi hermano. Muy Ahorita bien. literal nada más fue como bajaron, bueno, bajó algo, luego llegaron, luego se fueron a la base militar, ya estaban sobrevolando, le dejaron caer unos rayos láser, ¿cómo se llaman? Un rayo Unos láser. charros, Rayos láser. Y hasta ahí vamos, ¿no? Sí, justo. Después vamos en el segundo capítulo, nada más como para que quede un poquito de antecedente, vamos a hablar sobre lo que pasó con Peniston una vez que tocó la nave. Sí, porque por supuesto algo debió haber sucedido con ese güey. Exactamente. Sí. Aquí los vamos a dejar un poquito con la duda. Lo que pasó con Peniston, por ahí un par de declaraciones que se hicieron después. Algunas cosas súper extrañas que pasaron a través de lo que le sucedió a Peniston, lo que sucedió con Halt, con el coronel. Y bueno, nada más para finalizar este capítulo, esta base fue cerrada en el 94, si no estoy mal, ahorita se me fue el dato. Y muchos, a partir de lo que sucedió, muchos de los militares que estuvieron relacionados a este tema fueron dados de baja o fueron enviados hacia otras bases militares. El único que se quedó fue el coronel Holt. Él fue el único que se quedó en la base. Y bueno, pues él porque era un coronel, pero todos los demás fueron enviados hacia otras o dados de baja. ¿Vale? ¿Del Muy ejército bien. o de la vida? No, de ahí. De eso también hay que hablarlo en el otro capítulo. Súper. Muy bien, pues así que nos dejas picados. Cochino. Pues bueno, bien, vale. Vamos a dejarlo aquí con esto que nos comentas. La verdad es que sí, ya al menos a mí me tiene bastante interesado saber qué es lo que pasó, porque ciertamente hay muchas cosas ahí que no se pueden quedar así en la historia. A ver, el güey que tocó el objeto, el coronel que decidió, emplear incluso su rango mismo para llevar a cabo esta chiqui expedición, los efectos, las razones y sobre todo, no sé, las explicaciones que después surgieron. Esto es básico, Exactamente, ¿no? sí, las teorías de refutación. Me imagino que debe haber testigos oculares que no son del ejército. Que pudiera haber ahí. Esa sí te la puedo adelantar. No, de esos casi no hay. Pero estamos hablando de más o menos alrededor de 80 militares los que vieron el suceso. Bueno, antes de ir cerrando, pues gracias por este capítulo nos estamos viendo la próxima semana, ya ansiosos de lo que nos vas a contar. Pero bueno, antes de cerrar, agradecerles a todos por el hecho de que nos están siguiendo en Spotify, en YouTube, en Instagram. Pedirles que no lo dejen de hacer, que nos compartan, que nos sigan en todos los canales, en YouTube, en TikTok también. Y no sé si hay algo que anunciar, que es Kenny, algo para esta semana que estamos a... Estamos 13. Viernes 13 de marzo. Otro viernes 13. Sí. Pues nada más, bueno, de un agradecimiento a todos los que le dieron mucho amor al capítulo de Cine Maldito. Que elevó muchísimo las vistas. Cañón. Sí, o sea, en cuestión de
estadísticas, digamos. Es nuestro primer video que tiene más de 1000 reproducciones en cuestión de 2 días. Wow. No llevamos ni una semana. No, o sea, por eso dije como hoy, sí fueron bastantes. Bravísimo. Sí, hizo Así que que- llegaran. Hizo que llegaran más o menos 20 y tantos suscriptores nuevos. Les damos la bienvenida, ojalá que les siga gustando el En contenido. Spotify también hemos tenido otros 10 suscriptores nuevos. Excelente. Gracias y bienvenidos. Sí. Bien emocionados nosotros por los nuevos suscriptores. Sí, está chido. Y Otros pues, aplausos, por favor. Sí, dale. Para ustedes. y agradecerles porque más o menos en horas de reproducción, estamos arriba de las 16,000 horas de reproducción. Qué buena onda. Entonces, Qué chido. suscríbanse. Así como nos oyen, también denle, púchenle ahí, No sean suscribir. no sean gandallas. Pero contentos. Denos de comer, no chido. sean así. La verdad es que qué chido y también agradecerles sus comentarios. Nos han dejado varios comentarios. Sí, muchas gracias. En diferentes episodios. Y pues ya, nada más. Que esténse al pendiente porque vamos a sacar muy probablemente vamos a dejar Monstruitos y Alimañas. No lo vamos a dejar, más bien No, jamás vamos a dejar los monstruitos. vamos a sacar más bien otro Una sección nueva. otra sección nueva que estamos viendo cuál es el nombre, pero ahí se los vamos a Ya ir les avisando. estaremos platicando. Sí. Y bueno, después de todo lo que hemos escuchado hasta ahora, queda claro que el incidente de Redsham Forest no es simplemente una historia de alguien que vio luces en el cielo. Estamos hablando de soldados entrenados, de una base militar, de reportes oficiales, de radiación detectada en el lugar y de testimonios que aún después de 40 años siguen siendo o parecieran seguir siendo defendidos por quienes estuvieron ahí. Pero, pues Sí. como lo dijo Kes hace un momento, esto es apenas el comienzo. Hay que platicar sobre grabaciones, notas militares, ahondar en las descripciones de los objetos que parecían responder por lo que nos comenta que es el movimiento de los soldados y sobre todo lo que se ha platicado por parte de los investigadores respecto de este caso. Pero esto, como lo dijo el buen Kes, lo vamos a dejar para la segunda parte. Así que nos escuchamos la próxima semana. Y no se vayan muy lejos porque todavía queda mucho misterio entre los árboles de Redsham Forest. Esto fue La Lengua de Orfeo con Kenny Red Zombie. El buen que es. y su host Juan Luis Venegas. Esto fue nuevamente un capítulo de Encuentros Cercanos con un tercer tipo y nos escuchamos hasta la próxima historia. Bye. La Lengua de Orfeo.